Hola inversionistas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces la inflación del 3, 4 o 5% se siente del doble o más? De ser así, este video les dará la respuesta a esa pregunta. Este tema es complemento de uno que ya está en el canal relacionado a la inflación. Y de hecho este efecto o esta sensación, que de hecho es una realidad, se debe precisamente a un tipo de inflación que es muy poco mencionada, y es la inflación individual. Nosotros comúnmente escuchamos decir que la inflación llegó a un 4% o que la inflación cerró en un 5% tal año. Pero esa inflación es una inflación general, y de hecho su nombre técnico es ese precisamente, la inflación general. Y no es una medición específica que aplique para todos y cada uno de nosotros de forma individual, sino una medición que se obtiene a través de ciertos promedios ponderados aplicados a una cesta de productos y servicios denominados genéricos, los cuales representan el consumo habitual de la población, en este caso de México. Sin embargo, aplica para cualquier país. Estos genéricos son ponderados de acuerdo a encuestas que realiza el INEGI para identificar de forma general los hábitos de consumo de la población. No me meteré al cálculo como tal ni a la fórmula de las PEIRES, que la verdad hasta la fecha no sé si se pronuncia así o no, pero sí diré que el índice general se calcula por modelos matemáticos y estadísticos, por lo que en teoría el resultado no debería estar tan alejado de la realidad. Sin embargo, este cálculo tiene un margen de error que se siente y algunos lo sienten más que otros. ¿Pero por qué? Se entiende que es por la inflación individual. ¿Pero por qué se da esto? La variación no debería ser mucha si al final de cuentas se hace de forma representativa, ¿o no? Pues bien, una parte muy importante de la información es muy subjetiva. ¿Qué consume cada quien y en qué cantidad? Y depende mucho de quien brinda la información para ponderar los genéricos dentro de la cesta. Así que esto afecta mucho el resultado final. Además que se considera de todo al tomar en cuenta los genéricos, modelo, marca, presentación, lo cual de cierta forma centraliza más una dispersión de datos y generaliza más en otros. Entonces, ¿cómo se calcula la inflación individual para obtener el dato que nos toca a cada uno? La inflación individual puede ser calculada de forma directa por cada uno de nosotros. Sin embargo, el cálculo es un tanto largo y tedioso, además que no obtendremos el dato de ya para allá. Se debe dejar pasar un cierto tiempo para poder tener un resultado lo más preciso posible. Les pondré un ejemplo muy sencillo de cómo deberían calcularlo. Bien, a modo de ejemplo para este tema hice esta pequeña tabla. Nada más debo de aclarar dos cosas muy importantes. Son solamente cantidades a forma de ejemplo, ¿ok? Y además estoy considerando genéricos muy generales. Para este ejemplo estoy utilizando telefonía fija, gas, carnes en general, frutas y verduras, abarrotes y por último tenemos el gasto total. Yo sé que aquí faltan muchísimos más gastos de una casa, sin embargo, debemos recordar que solamente es a forma de ejemplo. Tengo en total 13 columnas. El mes cero sería, por decir algo, el mes de diciembre de un año anterior, digamos por decir el diciembre de 2019. Finalizamos con el mes 12, que sería el de diciembre del año actual. ¿Okay? Sería el diciembre de 2020. Posteriormente tenemos el concepto y el gasto que representa por cada uno de los meses, ¿ok? Que son estas líneas que les voy a marcar aquí de color amarillo. Aquí tenemos otra que es de carnes, tenemos frutas y verduras y abarrotes. Creo que ya son todas. Sí, son todas. Bueno, gasto total también. Cada una de estas columnas, si se dan cuenta, va representando, reflejando nuevamente el gasto que se tiene de este concepto. En este caso lo puse así para que no variara, sin embargo hay otros que sí van a variar. Por ejemplo, en el caso del gas hay una parte donde incrementa, luego decrementa un poco, luego vuelve a incrementar, luego vuelve a decrementar, así sucesivamente. No estoy siguiendo ninguna base histórica ni nada de eso, solamente son valores que puse de forma representativa. Y así lo hice para cada uno de los meses, para cada uno de los conceptos, y al final sumé cada uno de los gastos de esos conceptos, ¿ok? Por mes. Posteriormente tenemos la parte que hice peso, que es la siguiente línea. El peso lo único que hace es determinar cuánto representa esos 400 pesos del mes cero en el total de gastos del mes cero, ¿ok? Y así lo hago para cada uno de los meses. En este caso, perdón, es esta que está aquí. Los 700, ¿cuánto representa de los 3.390? Y por decir aquí, los 680, ¿cuánto representa de los 3.390? Esto es la parte de sacar el peso, si recuerdan, del promedio ponderado. ¿Para qué se ocupa esto? Bueno, para ver qué proporción de nuestro gasto está enfocada en ciertos sectores o en ciertos artículos o ciertos servicios. Ahora tenemos la parte de la inflación mensual. La inflación mensual no es nada más que la diferencia del precio actual menos el precio anterior, dividido precisamente entre el precio anterior para ver cuánto fue el incremento. En este caso, como no hay variaciones, pues en toda la línea aparece un valor de 0,00. Pero si hay una diferencia, entonces sí hay
un incremento, por decir en este caso. Estamos hablando de un 1.69% que representaría los 10 pesos de diferencia de los 600 menos los 590 con respecto a los 590. Siempre es importante agarrar el del mes inicial. ¿Okay? En este caso el mes inicial es el mes 0, pero para este valor el mes inicial sería el mes 1. Y para el siguiente valor el mes inicial sería el mes 2 y así sucesivamente. Una vez que tenemos el cálculo de la inflación, que es el mismo en todos los casos, valor final menos valor inicial entre todo eso, entre el valor inicial, lo vamos a multiplicar por el peso que tiene en nuestro gasto, ¿ok? Para la parte de telefonía fija, como lo estoy manejando únicamente de forma regular, o sea que no hay ninguna variación, la inflación mensual representaría 0%, que multiplicado por cualquier valor, ya lo sabemos, cualquier cantidad multiplicada por 0 nos va a dar 0. Sin embargo, cuando sí tenemos valores, vamos a multiplicar en este caso el peso del 17.40% por 1.69%. Y el resultado lo vamos a determinar, lo vamos a reflejar en una línea, en una fila que se llama inflación ponderada. Aquí no sé por qué se me abren los dígitos, no debería de pasar eso, pero en fin. La parte de carnes, como el primer mes no hubo variación, de hecho primero, segundo, tercero, bueno el mes 0, 1, 2, 3, 4, no hubo variación, se refleja como 0%, pero para el mes 5, como ya hay una variación, aquí sí tenemos un porcentaje inflacionario que multiplicado por el peso nos da un resultado de 1.14 para la inflación ponderada. Ahora, ¿qué debemos de hacer con estos datos, en específico con la parte de la inflación ponderada? La vamos a ir sumando por mes, en esta línea que se llama inflación total. En esta fila lo que vamos a hacer es sumar todos los valores de la inflación ponderada, ¿ok? Y los vamos a reflejar en esta parte que está aquí. Posteriormente tenemos otra fila que es la inflación acumulada, en donde vamos a ir sumando las cantidades que nos den en la inflación total. Sin embargo, aquí hay algo importante que recalcar. Se van a sumar de acuerdo a los signos que les aparezcan. Si son valores positivos, obviamente se van a agregar. Si son valores negativos, se van a sustraer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. En este caso, digo ya para ponerlo con fórmula, agarré el mes 0 más la inflación total del mes actual, 2.06. En el siguiente, yo voy a agarrar el 2.06 más el nuevo 2.02 para que me lo vaya acumulando. En la siguiente voy a agarrar el 4.09 que ya estaba acumulado, más el 0.42 del nuevo periodo. Y así sucesivamente. Si hay un valor que sea negativo, no importa. O sea, ustedes van a agarrar el número como tal y simplemente van a hacer la operación de suma. 4.61 más menos 0.71 da como resultado 3.81 y así sucesivamente hasta llegar al final. En este caso, en este ejemplo, vemos que después de un año hubo una inflación del 9.72% para esta persona ficticia que únicamente tiene gastos de telefonía fija, gas, carnes, frutas y verduras y abarrotes. Obviamente estoy siendo muy general, solamente quiero que vean cómo es que se hace la distribución. Obviamente aquí, por ejemplo, si fueran carnes, ok, todos sabemos que las carnes tienen diferentes precios, ¿no? La carne de res es más cara que la de pollo y generalmente la carne de cerdo suele ser la más barata o la más accesible. Y obviamente si hacemos una compra también de mariscos, que también son generalmente caros dependiendo de la región donde vivamos, pues también habría que distribuirlo y separarlo entonces entre 4, porque cada uno de esos va a tener una inflación diferente, un efecto inflacionario diferente. No afecta lo mismo a la ganadería que por ejemplo a la pesca. Por decir algo, en la pesca a veces hay temporadas de veda en donde pues el marisco que se obtiene tiende a incrementarse. Para frutas y verduras también. Hay algunas frutas de temporada que pues tienen un precio menor en su temporada específica. En abarrotes también hay ciertas desviaciones y demás, y que habría que distribuirlo en todos y cada uno de ellos. Digo, esta es la forma en la que se debe calcular la inflación individual de cada uno de nosotros. Y hay que hacer el llenado específico y sobre todo el control de gastos, llevar una lista de todos los gastos que se tienen, de preferencia de forma mensual. Bueno, básicamente así es como deberían de sacar su inflación individual. Y a continuación algunos otros comentarios que también son importantes que tengan en mente. Como podrán ver, la tarea es un tanto compleja y requiere algo de tiempo. Y eso es que solamente usé ejemplos generales y no tan específicos. Entonces, ¿conviene o no saber la inflación individual de cada uno de nosotros? La verdad, no. Creo que sería dedicar tiempo bueno a algo que realmente no lo amerita. Pero a mí me afecta mucho. Dicen que la inflación es del 4% y yo siento que gasto más, mucho más. Entonces, ¿qué hago?
La verdad no hay mucho que hacer sobre la inflación en términos generales, y con la inflación individual no es la excepción, ya que si bien es la inflación a la cual estamos sujetos de forma individual, la inflación en sí, sea individual o no, está sujeta a factores sobre los cuales tenemos poco o ningún control, excepto por invertir buscando vencer a través de una estrategia a este enemigo silencioso, pero de ahí en fuera no hay mucho más que hacer. Algunos tips que les puedo dar para intentar que el golpe no sea tan duro son los siguientes. Reduce el gasto, así de sencillo. Si gastas más es porque posiblemente gastes de más, independientemente de la inflación. Identifica qué productos o servicios realmente no son necesarios o indispensables y si te es posible descártalos de tu consumo. Identifica en dónde está teniendo más presiones a la alza la inflación y si es en un producto o servicio del cual puedas prescindir por un tiempo, simple y sencillamente hazlo. También puedes buscar opciones para intercambiar productos que hayan tenido alzas inflacionarias significativas, con otros más económicos respecto a los que usabas actualmente. Claro está, habrá sus excepciones donde esto no aplicará, por ejemplo en medicinas, alimentos naturales, transporte, entre otros. Es decir, donde la oferta es nula o muy baja, o la calidad y funcionalidad cambia drásticamente del producto o servicio actual con respecto al más económico. Otra cosa que puedes hacer es evitar los lujos o artículos de gamas altas, al menos lo más que puedas, ya que usualmente están con presiones inflacionarias alcistas la mayor parte del tiempo. Así que en la medida de lo posible, sustituye aparatos o artículos de gama alta cuya función principal pueda ser cubierta por uno de gama media. También identifica los fines de temporada, en especial con la ropa. Cuando ya terminó la temporada, principalmente verano e invierno, se presenta una deflación en los precios de ciertas prendas de la temporada que termina, y las tiendas suelen liquidarlas a descuento. Tal vez no estaremos a la vanguardia de temporada del próximo año, pero créanme que su bolsillo se los va a agradecer. Ahora, la inflación en textiles, en este caso, suele ir siempre a la alza, así que se trata de cazar rebajas de fin de temporada para aprovechar la deflación de los precios de ciertas prendas en específico. Otra cosa más es aprovechar las ofertas. Este es muy similar al punto anterior también, y de hecho hay muchas cosas que hablar al respecto, pero eso ya lo dejamos para otro tema. En algunos momentos las empresas suelen rebajar el precio de algunos productos, por ejemplo en tecnología. Sin embargo, lo mejor de esto es que aplica a prácticamente todo, incluso a abarrotes. Obviamente hay que planearlo bien y no aplicarlo en productos cuya caducidad sea muy corta o que realmente no vayamos a usar. Pero como les digo, eso ya lo vamos a hablar luego por Facebook, así que si no me siguen en Facebook, los invito a que también lo hagan. También es importante monitorear los movimientos inflacionarios. Este punto es sumamente importante y para ello nos iremos a la página del INEGI, que en México es la institución que recaba la información estadística, y uno de ellos es precisamente el INPC o Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pues bien, ya estamos aquí en la página del INEGI y nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Vamos a ir a la parte que dice precios en la página del INEGI y posteriormente vamos a ir a donde dice Índice Nacional de Precios al Consumidor. En esta parte de aquí nos vamos a dirigir a herramientas y aquí es donde vamos a utilizar algunas de ellas, no todas, y además algunas ni siquiera están habilitadas. Las que vamos a utilizar es la de caleidoscopio, mapa de precios y, si no me recuerdo, creo que es consulta de precios promedio. Esta de calculadora de la inflación luego la vamos a ver, de hecho hay un tema muy interesante que les debo de explicar por ahí, ya hice algún comentario en Facebook, pero eso ya lo vemos después. Estas herramientas nos sirven sobre todo para identificar algunos movimientos o estar monitoreando de cierta forma la inflación. Llega un punto en el cual esto ya no es necesario que lo hagan, sin embargo, pues al menos si van empezando en lo que se acostumbran y demás, si realmente les interesa pues cuidar sus finanzas personales, monitorear y entender sobre todo lo que es la inflación y cómo funciona y cómo nos afecta, es algo muy importante que no se puede pasar por alto. Me voy a ir de las menos útiles a las más útiles, ¿ok? Para que ustedes pues decidan al final de cuentas sobre cuál van a darle seguimiento a este dato tan importante. El primero es el del mapa. Aquí no vamos a ver variaciones ni específicas por cada ciudad, ni tampoco de forma tan general, ¿ok? Vemos la variación general aquí arriba, pero es el único. Y posteriormente tenemos la variación inflacionaria por cada una de las regiones, ¿ok? Está dividido en zona frontera norte, noreste, área metropolitana, noroeste, centro, sur, centro-sur. ¿Okay? Y vemos las variaciones que tiene cada una de estas regiones en las cuales está segmentado el país. Ustedes nada más tendrían que identificar cuál es la región del estado donde están habitando. Y aquí, bueno, en esta acepto, sí la pone, pero está muy pequeñita, aparece acá abajo. E ir viendo en qué estado se encuentran ustedes, en qué ciudad, para ver cuál fue la variación inflacionaria general. Esta es inflación general
en su localidad. Además pueden ir viendo aquí también las variaciones que tuvieron por ciertos sectores de consumo. ¿Estamos? No aparecen todas, al menos no desglosadas a tanto detalle. Sin embargo, creo que es algo sumamente positivo, porque al final de cuentas, si ustedes consumen más, por decir alimentos, pues pueden ver que la variación tuvo una afectación significativamente grande. Y si ustedes, por ejemplo, su mayor gasto este año va a ser, no sé, adquisición de vivienda, no ha sido al menos tan significativamente grande como si lo fue para los consumos de uso habitual, ¿no? Los abarrotes. Y ahorita vi una de ropa, calzado y accesorios que incluso tuvo hasta movimientos negativos, deflacionarios. Digo, para analizarlo de forma general, creo que estaba muy bien, está ad hoc. Sin embargo, a mí me gusta mucho más, aquí voy a cerrar esto, esta que está aquí, que es el caleidoscopio. Pero bueno, como les dije que íbamos a irnos de la menos útil a la más útil, esta la vamos a dejar para después. Vámonos acá, a esta que está aquí. En esta nosotros podemos manipular las fechas. Incluso aquí yo le puedo poner, por ejemplo, vamos a utilizar el año 2019, que es el que ya está completo. Enero 2019 a diciembre 2019. Aquí vamos a agarrar cualquiera, no sé, Chihuahua, por decir algo. Seleccionamos la ciudad, no aparecen todas las ciudades. Recuerden que solamente son, digámoslo así, que muestreos representativos, ¿ok? Por sectores y por ciudades y demás. Y posteriormente tenemos los mismos que habíamos visto en el mapa, los tenemos aquí, pero ahora sí ya están desglosados. Por decir, en alimentos tenemos alimentos y bebidas. Si nos vamos a la parte de alimentos, tenemos todos los alimentos. Si nos vamos, por ejemplo, a frutas y hortalizas, tenemos toda la segmentación. Si nos vamos, por ejemplo, no sé, a hortalizas frescas, vemos que tenemos todas pues ahora sí que las verduras que podemos, pues, comprar, ¿no? Vámonos aquí a... bueno, aquí creo que no aparece legumbres frescas. Vamos a una que sea de uso común. Vamos a la parte de frijol. Podemos seleccionar más, o sea, podemos seleccionar ese y podemos seleccionar vivienda, pero si lo que quieren es monitorear algo en específico, pues se pueden ir al detalle. Es más, incluso vamos a irnos a algo que sea un poco más útil, que ustedes pudieran monitorear. Vamos a ir a la parte de transporte por cuenta propia, adquisición de vehículos, adquisición de automóviles. Y vamos a ir a la parte que dice XLS, damos clic y esto nos va a descargar un archivo el cual nosotros podemos abrir y podemos manipular ya ahora sí que libremente. ¿Okay? Aquí estamos ya. Nos da la información, aquí nada más aplicamos un filtro y lo ponemos por mes para que nos den orden desde enero hasta diciembre. Debemos recordar que estamos ahorita agarrando como ejemplo a Chihuahua, transporte de uso propio para la adquisición de un vehículo de combustión interna. Aparecen varios genéricos, o mejor dicho, especificaciones, ¿ok? Del mismo genérico que son los automóviles. Vamos a poner, por ejemplo, aquí auto subcompacto, que es como que el más común que se suele adquirir. Los precios que están aquí, vamos a ponerle consecutivo, nos aparecen dos. Vamos a poner el que tenga un precio un poco más, pues, realista, digámoslo así. Vamos a poner consecutivo 12. Y nos da cómo ha ido variando, cómo se fue moviendo el precio desde el mes de enero en este estado hasta el mes de diciembre. ¿Okay? Vemos que en el mes de enero obviamente fue pues más accesible, un poco más accesible. Estamos hablando de 5,000 pesos, que serían 5,000 pesos entre 900 por 100. Al principio de año fue 2.55% más accesible que al finalizar el año. ¿Okay? Aquí vemos una tendencia. Hubo ciertas disminuciones, no significativas en lo absoluto. Hubo un incremento posteriormente a mitad de año. Hubo nuevamente un incremento ya casi en lo que fue la última parte del tercer trimestre, último trimestre, y posteriormente volvió a bajar para finalizar el año. Así que si alguien durante 2019 compró un vehículo, por decir desde septiembre hasta noviembre, pues igual, al menos con esta información, que les recuerdo es estadística general y solamente a forma de muestreo, pues le hubiera convenido más o comprarlo a inicio de año o comprarlo a final de año. Y como eso nos podemos ir a prácticamente cualquier otra cosa. Aquí vamos a irnos a otro ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, este que está aquí, en la parte de calzado
de material sintético para hombre, niño, etc. Vamos a ir a zapatos, tenis, por decir algo. Volvemos a descargar el archivo. Lo podemos abrir nuevamente. Aquí está, habilitar. Volvemos nuevamente a ordenar por el consecutivo de mes. Si se dan cuenta, aquí hasta nos aparecen ya marcas, ¿ok? Vamos a dar para ver cómo anduvo el precio. Y sí, más o menos, de hecho, andan en estos precios, esta marca de calzado. Bueno, aquí vamos a hacerlo nuevamente. ¿Qué consecutivo le toca? Le toca consecutivo 2. Bueno, aquí tenía todavía agarrado la parte de automóviles. Y bueno, aquí ya lo variaron este genérico, agarraron primero de una marca y lo agarraron de otra. La primera marca sí, normalmente andan alrededor de este precio, la otra la verdad desconozco. Sin embargo, creo que es más cara esta marca que la anterior, y es lo que les decía, a veces se generaliza más en algunos datos y en algunos otros se centraliza un poco más la información. Así que la desviación entre un parámetro y otro pues sí suele ser diferente. Obviamente esto no es para que hagan ustedes el cálculo ni para que tomen la información, digámoslo así, que mes a mes, es únicamente para que vean cómo se está comportando la inflación en algunos productos y en otros. Cuando ya hay una diferencia de marca, pues ahí sí es un poco más complicado de hacerlo, porque algunas marcas suelen ser un poco más económicas, por así decirlo, que otras, y el precio también suele generar una discrepancia por lo mismo. Sin embargo, es únicamente para que lo vayan como que monitoreando. Y como les decía, me estoy yendo de la menos útil a la más útil, así que esta también la vamos a cerrar y vamos a pasar con la que yo considero que es la más útil. Esta tiene una forma de caleidoscopio donde también podemos ir viendo cómo ha ido variando la inflación mes a mes de forma general. Aquí no estamos viendo ni por región ni por nada de eso, estamos viendo a nivel país y a nivel de cada uno de los sectores. Aquí vemos las ponderaciones. Estas ponderaciones son las que en teoría el mexicano, digámoslo así, mexicano promedio, tiene dentro de su consumo. ¿Okay? 14% para transporte, 9.2% para educación, para alimentos 30.3%, calzado 5%, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos representa también una ponderación dentro de otros, digámoslo así, que subsectores, por decirlo de alguna forma. Costo de uso de vivienda, otros servicios relacionados a la vivienda, electricidad y combustible. Por decir algo, alimentos, bueno, tenemos la parte de carnes, aceites, frutas y hortalizas, azúcares, otros alimentos, pan, tortillas y cereales, leches, derivados de la leche, etc. Y aquí podemos ir viendo nosotros, de acuerdo a nuestro también consumo, cuáles son los que han tenido una presión mayor a la alza. Entre más, digámoslo así, se acerca el color al rojo, pues es que ha tenido mayores presiones alcistas, y entre más se acerca a un color casi blanco, pues es que ha tenido movimientos, por decirlo así, deflacionarios. Por ejemplo, en el caso de transporte, durante el mes de septiembre de 2020, estamos en... Bueno, da igual, vamos a dejarlo aquí. En el mes de agosto de 2019 tuvo un movimiento de menos 2.59%, ¿ok? Y por el contrario, la parte de frutas y hortalizas durante agosto de 2020 tuvo una variación del 12.29%. Que esto se puede deber a muchos factores, ya habría que interpretar la información un poco más a detalle, pero al menos para que ustedes vean cómo es el comportamiento y puedan determinar algo un poco más específico para cada uno de ustedes, creo que esta es la mejor herramienta, más por la parte del sector, en este caso educación y esparcimiento, o de transporte, de otros servicios, de salud, que por cada uno de estos detalles, porque realmente irse a cada uno de estos detalles, pues habría que estar viendo qué producto, servicio genérico en general se está considerando en cada una de estas porciones. Así que lo que podrían hacer es determinar a través de su presupuesto, algo que ya les dije muy importante que deben de hacer, cuál es la ponderación de gastos que tienen de cada uno de estos sectores, y conforme a ello ir haciendo la validación de la variación con respecto a la ponderación que tiene. Lo mismo que hicimos en el Excel, esta sería la parte que dice peso, esto sería la variación inflacionaria y esto sería nuevamente peso, variación inflacionaria, peso, variación inflacionaria. Únicamente habría que multiplicar el peso por el porcentaje de variación, al final de cuentas todos los resultados sumarlos, y ese sería de cierta manera un dato un poco más realista para ustedes respecto a la variación general a nivel país. Este último punto de la parte de la revisión del INEGI es prácticamente el pilar fundamental de todo lo anterior. Hay un momento, como les decía, donde ya no es necesario meterse a la página y ya se pueden identificar
pues una buena parte de lo que se necesita sin necesidad de apoyo adicional. Pero mientras eso pasa, usar la página del INEGI aquí en México facilita bastante las cosas. Y esto solamente aplica para México, pero cada país debe tener también su propia institución estadística, solamente es cuestión de buscar y ver qué información provee. Como verán, el tema de la inflación es algo complejo, sin embargo, dado que todos estamos inmersos en ella, es necesario entenderla. Principalmente la inflación individual para saber por qué ese 4% de inflación general a veces se siente del doble o más o incluso menos, porque también puede pasar. Entender lo que nos afecta es el punto de partida para poder hacerle frente. Hay otro tema relacionado también, pero ese ya lo dejamos para otro día. Antes de irse, no se olviden de suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco se vayan sin antes dar like, comentar y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.